Bien, entonces ahora vamos a hablar, continuando, el capítulo 2 es bastante largo, me van a disculpar justamente porque hay que ver cada una de las partes de los sensores, ¿no? Ya hemos visto los sensores ópticos, hemos hablado de los sensores pasivos, hemos hablado de los sensores activos y bueno, también hemos comprendido qué es una imagen multiespectral, qué es una imagen, en este caso, hiperespectral, ¿no? Y cuáles son sus características principales que tienen justamente estos sensores, así como también hemos hablado un poco acerca de los radiómetros, ¿cierto? La última clase justamente estábamos hablando de eso, en este caso de los sensores activos. Y en esta clase de hoy, que continúa justamente el tema de percepción remota, creo que sería muy bueno hablar de lo que son las imágenes, en este caso de radar o SAR, ¿no? Como así se les llama. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de los principios. Vamos primero por esa parte. ¿Cómo es que se generan estas imágenes? Porque no es igual como en el caso, por ejemplo, de las ópticas, ¿no? En el caso de las ópticas es obviamente gracias a la reflexión de la luz y donde parámetros, en este caso, como nosotros tenemos parámetros como la reflexión, la reflectancia, disculpen, ¿no? Y obviamente la dispersión de la luz, pues generan esos efectos, ¿no? Ahora nosotros vamos a entender un poco acerca de esto, pero para ello vamos a aprender primeramente un poquillo de lo que es, digamos, la historia de lo que es el electromagnetismo. Quiero que ustedes tengan una muy buena base porque toda base, todo principio tiene antecedentes, ¿no? Y eso en el mundo académico tenemos que estudiarlo y entenderlo de una manera adecuada. Muy bien. Entonces, esa es la idea. Bien, empecemos. Lo que vamos a hablar en la clase de hoy es hablar sobre los principios de las imágenes de SAR, en este caso de radar, ¿sí? Y empecemos con un poquito de historia acerca de lo que es el electromagnetismo, ¿no? Me faltó una C ahí. Bueno, todo empieza hace muchos años atrás, en 1644 a 1710, con un personaje muy conocido en la teoría del electromagnetismo. Su nombre era Ole Christensen Romer, ¿sí? Entre 1644 y 1710 que él vivió, podemos decir que es la primera persona en afirmar que la luz tenía una velocidad constante y finita. Él, obviamente, comprueba matemáticamente que la luz tiene una velocidad constante y es un valor finito. Quiere decir que no es un valor que sea un valor desconocido. Entonces, él indica por primera vez, más o menos, en sus afirmaciones teóricas, cuánto es el valor de la velocidad de la luz, ¿sí? Luego aparece este señor que se llama Johann Carl Friedrich Gauss, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes han escuchado de las leyes de Gauss. Justamente este señor, que nació entre 1777 y vivió hasta 1855, formuló lo que hoy conocemos como la famosa ley de Gauss, ¿no? Donde obviamente nosotros consideramos en la ley de Gauss que tenemos una superficie que tiene obviamente un campo eléctrico, ¿no? Por donde pasa un flujo de campo eléctrico y adentro de esa superficie, en este caso gaussiana, así le podemos llamar, se encuentra una carga encerrada. Posterior a esta persona aparece Michael Faraday. Michael Faraday, nacido en 1791 a 1867, habla y nos explica un poco acerca de lo que es la ley de la inducción. La electricidad y el magnetismo finalmente se encuentran conectadas, ¿sí? Gracias a las teorías de la ley de la inducción, donde obviamente tenemos una corriente y esta corriente genera un campo magnético. Finalmente se encuentra que estos dos campos, la electricidad y el magnetismo, finalmente están conectados, gracias a Michael Faraday. Posterior a ellos aparece otra persona llamada Ampère, ¿sí? Ampère, que nació en 1775 hasta 1836, formuló lo que hoy en día conocemos como la teoría del efecto magnético de la corriente eléctrica. Sí, ahí lo tenemos. Ese es el experimento que él realizó, el experimento de Ampère, ¿no? Y que obviamente es uno de los hitos, en este caso,
históricos dentro de lo que es la teoría electromagnética. Luego, entre 1831, nace, y obviamente hasta 1879, tenemos a una persona muy importante para el electromagnetismo, y ese es James Clerk Maxwell. Este personaje histórico para la teoría electromagnética hace una unificación de todas las teorías parciales que describen las fuerzas de la electricidad y el magnetismo, ¿sí? Y logra resumir en 4 ecuaciones todas las teorías que se habían encontrado hasta ese momento. Y en ese momento, pues a estas 4 ecuaciones que ustedes están viendo acá en la presentación, se las conoció como las leyes de Maxwell, ¿sí? A las 4 unificadas. Obviamente vamos a hablar de cada una de ellas exactamente qué significa, porque vamos a usar cuando trabajemos obviamente a querer entender, en este caso, las imágenes de radar. Posterior a él, podemos decir que la ciencia demoró casi 250 años para descubrir que la electricidad y el magnetismo son las 2 caras de una misma moneda, lo que nosotros podemos decir llamado el electromagnetismo, ¿sí? Entonces, tanto la electricidad y el magnetismo están unificados, ambos, y gracias a eso nosotros podemos entender justamente cómo funciona el mundo electromagnético, con la electricidad y el campo magnético. Muy bien. Entonces, eso es algo que es muy importante recalcarlo y recordar justamente, ¿no? ¿Ya? Ok. Ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que son estas ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Las ecuaciones de Maxwell tenían la capacidad justamente de predecir que podían haber ciertas perturbaciones de tipo ondulatorio en el campo eléctrico, que causan al mismo tiempo perturbaciones en el campo magnético. Estas perturbaciones tienden a viajar a una velocidad fija, ¿sí? Como en el caso, por ejemplo, si ustedes lanzan una piedra sobre un lago que esté tranquilo, lanzan una piedra al centro del lago, ustedes van a ver que las ondas se van expandiendo, ¿cierto? Y esas ondas se van expandiendo a una velocidad constante, ¿no? Va creciendo esa onda. Entonces, más o menos, eso es lo que decían las ecuaciones de Maxwell, ¿ya? Que estas perturbaciones que se generaban tanto en el campo magnético, ¿no? Viajaban a una velocidad fija, constante, ¿sí? Por eso, de esa manera, es que se calcula y se encuentra una ecuación muy interesante que relaciona lo que nosotros llamamos la velocidad de las perturbaciones ondulatorias que fueron previstas por Maxwell. Aquí ustedes están viendo esa ecuación, acá. Bien claro nos dice que la velocidad es igual a 1 sobre raíz de 2 parámetros constantes. Un parámetro llamado mu0, que se llama permeabilidad magnética, ¿sí? Y una otra constante E0, que es lo que se llama la permitividad eléctrica, ¿sí? Van a disculpar que está acá un poco. Entonces, en el vacío, estos parámetros tienen valores, ¿sí? Cuando yo tengo condiciones de vacío, los valores encontrados en el vacío para mu0 es de 1.2567 por 10 a la menos 6 henrios sobre metros, ¿sí? Henrios obviamente viene a ser una de las unidades importantes también para lo que es obviamente el electromagnetismo. Y eso cero es lo que nosotros consideraremos con un valor en el vacío de 8,8542 por 10 a la menos 12 Faraday sobre metro, ¿sí? Luego de esto, si nosotros juntamos estos dos valores, mu0, epsilon0, le sacamos la raíz y aplicamos obviamente su inversa, que sería 1 sobre esa raíz, obtenemos un valor, 2,9980 por 10 a la 8 metros sobre segundo.
Pregunta, ¿a qué les hace recuerdo eso? Es la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, fíjense, a través de los conceptos del electromagnetismo, nosotros encontramos la velocidad de la luz, ¿sí? Y es lo que había indicado hace muchos años atrás aquel otro científico y había dicho que justamente era un valor constante, era un valor fijo, ¿sí? Y que era finito, ¿ok? Entonces, gracias al trabajo de todos estos científicos que han trabajado dentro de las teorías del electromagnetismo, se encuentra esta ecuación. Y esta ecuación, pues, nos lleva simplemente a encontrar la velocidad de la luz en el vacío, que es de 2,99 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Interesante, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como se comportan lo que nosotros conocemos hoy en día como ondas electromagnéticas. ¿Bien? Perfecto. Bueno, esto de acá es algo interesante porque acá resume lo que nosotros conocemos, en este caso como eh, esto obviamente nos está indicando justamente las relaciones de Maxwell, las ecuaciones de Maxwell. Entonces Dios dijo, dice, ¿no? Se hacen estas 4 ecuaciones de Maxwell. Una que obviamente está con un operador, no sé si algunos conocen, este es el famoso operador Nabla, ¿sí? Este, o sea, obviamente un vector llamado vector de desplazamiento, que ahorita lo vamos a ver exactamente qué sirve o para qué sirve, y esta es la densidad de carga, ¿sí? Estas 4 ecuaciones que ustedes están viendo hacen que el electromagnetismo funcione, que empiece obviamente lo que se llama la teoría electromagnética. Y por eso dice, entonces Dios dijo, se hacen estas 4 ecuaciones y hubo la luz, ¿sí? Y eso es lo que pasó justamente con estas ecuaciones y su importancia del por qué tenemos que escucharlas o por qué tenemos que entenderlas, ¿sí? Bien, ¿qué es este producto? Ustedes están viendo acá algo muy interesante que obviamente relaciona, en este caso, a lo que nosotros llamaríamos como el producto Nabla punto el vector desplazamiento. Eso de ahí para nosotros, obviamente, tiene que ver con que nosotros tengamos una superficie imaginaria donde hay obviamente un punto P y este punto P pues puede generar flujo entre todos los lados, en este caso, de esa superficie imaginaria esférica, ¿sí? Luego tenemos, esto en realidad viene a ser lo que se conoce en matemáticas como la divergencia, ¿sí? La divergencia en este caso, del vector desplazamiento. Acá tenemos otra vez la divergencia del campo magnético igual a 0, que también tiene un motivo por qué es igual a 0, ¿sí? Que ahorita lo vamos a explicar. El rotor del campo eléctrico, que es igual a menos la variación temporal del campo magnético. Este famoso delta sobre delta T, esa derivada parcial, disculpen, sería algo así similar, ¿no? Son curvas de ese tipo. El rotor, en este caso, de la inducción magnética, es igual a la densidad de corriente más la variación temporal del desplazamiento, ¿sí? Entonces, más o menos algo así, ¿ok? Entonces, de esta forma es como nosotros, obviamente, encontramos un poco la relación en el mundo real con las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Fíjense que el término de divergencia va a ser muy importante entenderlo. Es muy importante porque lo vamos a usar más adelante, justamente al entender cómo se forman estas imágenes de SAR, ¿sí? Fíjense en algo muy interesante en el gráfico que está al lado, en este caso, derecho, en la parte superior. Esto de acá es un lavamanos, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver el lavamanos. Y obviamente,
en ese lavamanos nosotros tenemos lo que se conoce como la divergencia. ¿Qué pasa si yo tengo un campo, ya? Un flujo de campo llamado W, en este caso este es mi vector. Fíjense en acá, cuando del grifo o de la pileta está cayendo agua, tenemos esto de acá. Hay una colisión con la bandeja del lavamanos o del lavaplatos y obviamente ven que las partículas se dispersan, se van dispersando en este caso, ¿no? Se dispersen y obviamente ahí el campo que nosotros tenemos, si aplicamos la divergencia, tiene que ser mayor a cero. Entonces eso quiere decir que están saliendo las partículas, ¿ya? Luego, si ustedes se fijan, una vez que yo dejo que obviamente ocurra aquello, hay un líquido, obviamente el agua, que está justamente a los costados, ¿no? Que no está en la generación de la fuente, en este caso, de esa interacción, o en el sumidero, ¿sí? Está ahí, entre ambos, digamos, está tranquilo. Cuando ocurre eso, nosotros tenemos lo que se conoce como una divergencia de ese campo vectorial igual a cero, ¿sí? Ahora, cuando nosotros observamos el ducto de entrada del agua, o el orificio por donde ingresa el agua, sabemos que el agua está ingresando, ¿sí? A ese orificio o a ese agujero. Si está ingresando, entonces ahí la divergencia es menor a cero, ¿ya? De esa manera es como obviamente se entiende lo que es, en este caso, este tipo de operaciones matemáticas como es la divergencia. Tenemos una fuente y un sumidero, ¿ya? Tiene mucha aplicación, obviamente, este mismo concepto de la divergencia en diferentes áreas, no solamente en el área de la percepción remota, sino también lo tiene en el área de la mecánica de fluidos, ¿sí? Bien, ¿qué significa cada una de estas ecuaciones que hemos visto? Pues vamos por partes, vamos a hablar de cada una de estas ecuaciones para que ustedes la entiendan claramente y cuando hablemos de estas ecuaciones más adelante, pues quede completamente claro todo lo que estamos analizando, ¿ya? Bien, la primera es conocida como la ley de Gauss, ¿sí? Esta es su forma de la ecuación, ustedes están viendo acá. Esta es la forma diferencial de la ecuación, también tiene una forma integral, que al final es lo mismo, ¿sí? Solo que depende en qué área lo tengo que aplicar, pues si depende del uso, puedo ocupar la integral como la diferencial. Bien, ok. Ahora, ustedes están viendo acá que aquí tengo la divergencia de este vector, lo cual es igual a un parámetro llamado ρ, ¿sí? Acá, ustedes ven que este D, este vector D, significa desplazamiento del campo eléctrico, ¿sí? Cómo las cargas eléctricas se están desplazando, ¿sí? Por eso hablamos de un campo eléctrico, ¿sí? Y este es el nabla, que ya les había dicho que es un operador. Entonces, en este caso tiene la función de ser un operador diferencial. El producto escalar transforma el diferencial en una divergencia, que es lo que hace rato hemos visto y hemos querido entender. Rho para nosotros es la densidad de carga en coulombs por metros cúbicos, ¿sí? Entonces eso también es importante que nosotros tengamos en cuenta y consideremos a la hora de resolver las ecuaciones. Pero en conclusión, más o menos para tener un gráfico de lo que es la ley de Gauss, trata de esto. Yo tengo una superficie gaussiana, ¿sí? Es lo primero. Y esta superficie gaussiana tiene encerrada una carga. Aquí yo tengo una carga positiva, ¿sí? Entonces, esa carga positiva genera un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico está, como ustedes están viendo en las flechas, están saliendo de esa superficie esférica, la cual hemos llamado superficie gaussiana. Entonces, y lo más interesante de esto es que el campo eléctrico es en forma radial, ¿sí? Y de esta manera es como se entiende lo que es la ley de Gauss. Bien,
Otra cosa importante, como ustedes están viendo acá abajo, esta se podría llamar la ley de Gauss para el magnetismo, ¿sí? Ya que concentra acá a lo que nosotros llamamos el campo magnético. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la divergencia y obviamente tenemos ahí el vector de campo magnético, pero es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que la densidad de carga es igual a cero. ¿Qué significa? A ver, esta ecuación de la ley de Gauss para campos magnéticos nos quiere decir lo siguiente. Habla de la existencia, mejor dicho, de la no existencia de monopolos magnéticos. ¿Qué es un monopolo magnético? Imagínense que yo tengo un imán, como acá, ¿sí? El imán tiene un norte y tiene un sur. ¿Qué pasa si yo, digamos, eso de ahí es mi barra de imán? Y vamos a suponer que lo parto. Parto un pedazo. Digo, quiero separar el polo negativo y el polo positivo, entonces lo corto y separo. Pero la sorpresa de la naturaleza nos dice lo siguiente, y nos dice claramente que cuando yo parta esas dos barras de campo o del imán, en este caso, igual van a distribuirse que tengan un norte y un sur. El otro que está partido también va a tener un norte y un sur. Otra vez los parto y otra vez aparece en una pequeña partícula magnética, otra vez un norte y un sur. Por eso acá se habla mucho en esta ecuación de la inexistencia de los monopolos magnéticos, ¿sí? Es algo muy importante, por lo menos para todo lo que es la física, ¿sí? Y la física de los campos magnéticos. Entonces, esta ecuación que dice la divergencia del campo magnético es igual a cero, quiere decir que obviamente no existen monopolos magnéticos. Ya. Esta de acá es la famosa ecuación llamada ley de Faraday, ¿sí? En la ley de Faraday, como ustedes están viendo en la imagen, pasa lo siguiente. Cuando yo acerco un imán entre una bobina, ¿qué es lo que ocurre? Genera corriente, ¿sí? Y gracias a eso enciende esa lámpara. Bien, acá nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos un operador diferencial y tenemos también acá un campo eléctrico, la variación del campo magnético, la variación temporal y el producto vectorial se transforma, en este caso el diferencial, en un nuevo término llamado rotacional. El rotacional, fíjense, es esto, el operador diferencial en este caso, el rotor nos da obviamente un diferencial rotacional, ¿sí? Entonces, de esa forma es como se comporta la ley de Faraday, ¿sí? Entonces, ustedes acerquen un imán entre una bobina y van a ver que ustedes van a generar en este caso, una corriente, ¿sí? Y esa corriente, pues, me genera justamente estas variaciones. Muy bien. Finalmente, está la otra ecuación, llamada la ley de Ampère. La ley de Ampère, obviamente, tiene que ver con la fuerza del campo magnético, H. El producto vectorial, aquí, otra vez transforma el diferencial en un rotacional, ¿sí? J es lo que nosotros conocemos como la densidad de corriente, pero también se puede interpretar como la corriente generada. Finalmente tenemos la variación del campo eléctrico, del desplazamiento eléctrico en este caso, y también tenemos la variación temporal. ¿Sí? Eso es más o menos un resumen de las 4 leyes de Maxwell. En la ley de Ampère funciona así. Yo tengo la corriente, aquí tengo la corriente, voy a usar la regla de la mano derecha, y en lo cuanto gire, eso me va a indicar el pulgar, la dirección de la corriente. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante conocerlo, muy importante saberlo, muy importante entenderlo desde el punto de vista físico.
Bien. Ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas, como bien sabemos nosotros, son el resultado de esas oscilaciones en el campo eléctrico y magnético, ¿sí? Si no hubieran esas oscilaciones, no serían ondas, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante aclararlo, muy importante conversarlo, porque obviamente es una parte interesante para entenderlo, cómo son obviamente las ondas electromagnéticas. Bien, las microondas se generan por un dispositivo llamado magnetrón, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver, esta es una cámara de microondas y cómo más o menos trabaja o cómo más o menos se observa. La forma más sencilla, como ya os he hecho de entender cómo las microondas son generadas, es considerando una variación de corriente producida por un generador, en este caso de corriente alterna, mediante un cable largo, si ustedes quieren verlo así. Ese movimiento coordinado de los electrones en una dirección generan lo que se conoce como variación en el campo eléctrico, lo que genera a su vez una variación en el campo magnético, ¿sí? La perturbación en el campo electromagnético es propagada en el espacio con velocidad constante, como lo hemos visto hace rato, ¿sí? Entonces, más o menos funciona así. Bien, acá voy a mostrar una simulación de cómo es más o menos esto del campo de las ondas electromagnéticas, cómo se generan, ¿sí? Ustedes están viendo ahí, yo tengo un tiempo 0, tiempo 1, fíjense cómo están yendo cambiando en este caso. Lo que está hacia arriba apuntando en el eje Y es el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico, y en este sentido, en el eje rojito, está obviamente la intensidad, en este caso, del campo magnético. ¿Bien? Muy bien. Fíjense qué pasa. Pasa un tiempo, tiempo 2, y así sucesivamente. Tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5, tiempo 6, tiempo 7, tiempo 8, tiempo 9, tiempo 10, tiempo 11 y tiempo 12. ¿Sí? Fíjense cómo ha ido cambiando y cómo se está formando en este caso las oscilaciones tanto por el campo magnético como por el campo eléctrico. Las que son las azules son el campo eléctrico y las que son obviamente, en este caso rojas, son el campo magnético. Entonces, nuevamente lo voy a mostrar acá para que ustedes vean esta simulación. Ahí va, ¿no? Entonces, vemos acá cómo esas ondas van, como se dice, dislocándose. ¿Ya? Se van, digamos, en este caso, cambiando de lugar mientras va avanzando la onda electromagnética. Muy bien. Después de eso, nosotros podemos decir entonces que yo tengo acá, estas son las oscilaciones del campo eléctrico y estas son las oscilaciones del campo magnético. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que el campo magnético B es igual al campo, en este caso al módulo del campo magnético, por el coseno de esta función, que dice PWT menos KZ. ¿Sí? Y el campo eléctrico también está en función del módulo del campo eléctrico por el coseno de toda esta función de acá. ¿Pero qué son estas variables? Estas variables para nosotros vienen a ser W, es la frecuencia angular de la onda, ¿sí? T es el vector de tiempo, K es el vector de propagación de la onda, y Z es el vector de posición de la onda. ¿Ok? Ustedes ven representado en ese gráfico que las ondas se están moviendo en la dirección, en este caso de propagación, que es T y C. ¿Sí? En ese movimiento están generándose. Lo del azul
son las ondas eléctricas y las rojas son las ondas magnéticas, ¿sí? Entonces, como ustedes ya vieron en la simulación de hace rato, ellas van justamente una entre otra interaccionando. Ese lambda que ustedes están viendo ahí es lo que se conoce como la longitud de onda, ¿sí? Muy importante para que nosotros podamos entender y resolver, obviamente, los problemas con relación a este tema. ¿Ya? Algo más creo que me estoy olvidando. Sí. W entonces es la frecuencia angular de la onda, T es el vector de tiempo, K es el vector de propagación, el que me dice hacia qué dirección tengo que ir, y Z es el vector de posición, ¿sí? Entonces, eso es más o menos lo que nosotros tenemos en cuanto a la generación de las ondas electromagnéticas. Muy bien. La última clase hemos hablado de este tema. Hemos hablado justamente del tema del espectro electromagnético, ¿sí? Y que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque acá, obviamente, nosotros tenemos una franja, en este caso, de frecuencias, o de resolución espacial, en este caso, o espectral, disculpen, donde tenemos solamente esa franja que están viendo ahí, es lo que pertenece a lo que es la luz visible, ¿sí? Y más allá, obviamente, están las otras ondas, ¿cierto? Ultravioleta, la región de los rayos X, la región de microondas, de radio de ondas, y así sucesivamente, ¿ya? Para analizar todo esto, se utiliza una técnica, y esa técnica se llama análisis de Fourier. ¿Qué significa el análisis de Fourier? El análisis de Fourier nos está indicando lo siguiente. Dice que una señal puede ser representado por una suma de ondas de tipo seno y coseno, ¿sí? Eso es lo que nos dice el análisis de Fourier. La transformada de Fourier nos permite descomponer, en este caso, la señal, ¿sí? Eso es lo que nos hace hacer el famoso análisis de Fourier. Y así, de esa forma, nosotros vamos a ir encontrando, descubriendo las componentes que tiene, obviamente, esa señal. Una analogía muy clara y muy interesante, en la cual ustedes pueden también entenderlo de esa forma, es, por ejemplo, que yo use la luz blanca, ¿sí? Y obviamente, cuando entra una luz blanca a través de un prisma, obviamente ahí nosotros vemos un espectro de colores, ¿cierto? Y mostramos todos los colores que compone la luz blanca. Ahora, la luz blanca consiste en una mezcla de las frecuencias en el espectro visible. El prisma. Fíjense en la analogía con el prisma. Es lo mismo que yo tengo una señal, entra a la transformada de Fourier, y la transformada de Fourier me saca el espectro de la señal. ¿Sí? Entonces, más o menos funciona así. Recordemos que el prisma lo que tiene como objetivo, en este caso, es separar las frecuencias. Y podemos ver la composición del color blanco. ¿Sí? Ya. Hasta acá. Hasta aquí, porque obviamente ahí pueden haber muchas preguntas, entonces les consulto. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto de lo que estamos viendo? Porque después de esto ya vamos a entrar un poco a lo que es el tema de radar. Preguntas. Todo esto que estamos viendo, el análisis de Fourier, solamente el concepto, ¿no? Porque obviamente es bastante complicado, digamos, explicarlo de manera matemática. Necesitaríamos más clases para poder entender de una manera más profunda, pero por lo menos ustedes tienen que saber que esto existe, ¿sí? Existe y obviamente tiene su aplicación dentro de lo que es la percepción remota o el tratamiento de imágenes y procesamiento de imágenes. Ahora, algo muy importante acá, que también es importante entender, es que gracias a estas ecuaciones, gracias a estas leyes, pues aparecen después las imágenes de radar. ¿Sí? Y eso ahorita lo vamos a ver, no se preocupen.